El tacógrafo es una herramienta fundamental en el sector del transporte por carretera, ya que no solo se utiliza para controlar el cumplimiento de las normativas de tráfico, sino que también se ha convertido en una fuente de prueba laboral de gran valor. Su función principal es registrar de manera precisa los tiempos de conducción, las pausas, los descansos y la disponibilidad del conductor. Estos registros son esenciales para acreditar la actividad laboral y pueden ser decisivos en situaciones de controversia laboral, como reclamaciones de horas trabajadas o disputas sobre sanciones internas impuestas por la empresa. Es común que las empresas presenten versiones de los hechos que pueden no reflejar la realidad del trabajo realizado. En este contexto, el tacógrafo puede demostrar que, por ejemplo, un retraso no fue culpa del conductor, o que una jornada laboral finalizó más tarde de lo que la empresa afirma. Además, puede evidenciar que las órdenes impartidas eran materialmente imposibles de cumplir sin infringir los tiempos de descanso establecidos por la normativa. Sin embargo, es importante señalar que el tacógrafo no es una herramienta perfecta. No captura toda la complejidad del trabajo de un conductor, ya que existen tiempos preparatorios y gestiones que pueden no quedar reflejados en sus registros. Por ello, se recomienda utilizar el tacógrafo como una pieza central de la documentación laboral, complementándolo con otros documentos como albaranes y partes de trabajo. Esta combinación de datos permite reconstruir de manera más precisa la realidad del servicio y fortalecer la posición del trabajador ante posibles conflictos laborales. El tacógrafo se presenta comúnmente como una herramienta de control en el transporte, pero su verdadero potencial va mucho más allá. Cuando se utiliza adecuadamente, se convierte en una fuente de prueba laboral invaluable que puede desmontar fraudes y acreditar tiempos de actividad. Este dispositivo registra de manera precisa los tiempos de conducción, pausas, descansos y disponibilidad, lo que permite reconstruir la arquitectura temporal del servicio con gran exactitud. En situaciones donde la empresa puede afirmar que un conductor terminó su jornada antes o que un retraso fue culpa del trabajador, los datos del tacógrafo pueden ofrecer una visión completamente diferente. Por ejemplo, puede demostrar que la ruta estaba forzada o que no había margen legal para continuar conduciendo sin incumplir los descansos obligatorios. Además, al cruzar la información del tacógrafo con otros documentos, como albaranes, mensajes o partes de empresa, se logra un resultado probatorio muy potente. Esto no solo se aplica a casos individuales, sino que también puede revelar patrones más amplios, como cuadrantes de trabajo incompatibles con los tiempos legales o descansos sistemáticamente vulnerados. Sin embargo, es importante recordar que el tacógrafo no debe ser la única fuente de información. Para maximizar su utilidad, es recomendable conservar copias de los registros, así como otros documentos relevantes, y compararlos con las nóminas y resúmenes horarios de la empresa. Esta comparación puede detectar irregularidades antes de que se conviertan en un problema mayor. En resumen, el tacógrafo es una herramienta fundamental que, bien utilizada, puede devolver al trabajador una posición de fuerza ante cualquier controversia laboral. El tacógrafo es una herramienta esencial en el transporte por carretera, ya que recoge una variedad de datos cruciales que permiten reconstruir la jornada laboral de los conductores. Entre la información que almacena se encuentran los tiempos de conducción, los periodos de descanso, la disponibilidad y las actividades adicionales realizadas durante la jornada. Esta clasificación de datos no solo proporciona un panorama general de las horas trabajadas, sino que también permite verificar el cumplimiento de las normativas laborales establecidas. Al cruzar la información del tacógrafo con otros documentos como albaranes, mensajes de comunicación, registros GPS y partes de trabajo, se genera un conjunto probatorio muy potente. Esta combinación de datos puede ser decisiva para aclarar situaciones laborales en las que surgen disputas. Por ejemplo, si una empresa sostiene que un conductor finalizó su jornada antes de lo que realmente ocurrió, los registros del tacógrafo pueden demostrar lo contrario, evidenciando que la ruta estaba forzada o que existían tiempos adicionales no reconocidos en la nómina. Además, el tacógrafo puede poner de manifiesto problemas colectivos, como cuadrantes de trabajo que son incompatibles con los tiempos legales de descanso, lo que puede afectar a un grupo de trabajadores. Por lo tanto, no se debe subestimar el valor del tacógrafo. Su correcta utilización puede ser clave para defender los derechos laborales y asegurar condiciones de trabajo justas. En resumen, los datos que recoge el tacógrafo son fundamentales para una gestión transparente y equitativa en el sector del transporte, convirtiéndose en una herramienta defensiva para los profesionales del sector. El tacógrafo,
aunque a menudo se percibe como una herramienta de control empresarial, puede desempeñar un papel fundamental en la defensa de los derechos laborales de los trabajadores del transporte. En numerosas ocasiones, los datos registrados en el tacógrafo pueden contradecir la versión que la empresa presenta sobre una jornada laboral. Por ejemplo, es común que las empresas afirmen que una jornada terminó antes de lo que realmente ocurrió, o que un retraso en la entrega fue culpa del conductor. En tales casos, el tacógrafo puede demostrar que la ruta estaba forzada, que el conductor no tenía margen legal para continuar conduciendo o que existían tiempos adicionales que no han sido reconocidos en la nómina del trabajador. Además, el tacógrafo puede revelar situaciones en las que los cuadrantes de trabajo son crónicamente incompatibles con los tiempos legales de conducción y descanso. Esto significa que, si la empresa ha programado un horario que no permite al conductor cumplir con las normativas de tiempos de descanso, el tacógrafo puede ser la evidencia que demuestre esta irregularidad. En situaciones donde se imponen sanciones internas, los registros del tacógrafo pueden ser decisivos para cuestionar la validez de estas sanciones al demostrar que el trabajador estaba actuando dentro de los límites legales. Por lo tanto, el tacógrafo no solo es un registro técnico, sino una herramienta que puede empoderar al trabajador al ofrecer datos objetivos que contradicen narrativas empresariales unilaterales. Esta capacidad de demostrar la realidad del servicio puede devolver al trabajador una posición de fuerza en situaciones conflictivas. El tacógrafo es una herramienta valiosa en el sector del transporte, pero es fundamental no idealizar su uso. Aunque proporciona datos precisos sobre tiempos de conducción, descansos y disponibilidad, no capta toda la complejidad del trabajo diario de un conductor. Existen aspectos del desempeño laboral que quedan fuera de su alcance, como los tiempos preparatorios, las gestiones previas a la conducción, y las incidencias en la base que pueden influir en la jornada laboral. Por esta razón, es crucial utilizar el tacógrafo como una pieza central en la construcción de una defensa laboral, pero no como la única fuente de información. La realidad del trabajo en el transporte por carretera es multifacética y no siempre se refleja en los registros del tacógrafo. Por ejemplo, situaciones como retrasos imprevistos, cambios de ruta o condiciones de trabajo adversas no siempre quedan documentadas de manera adecuada. Esto puede llevar a una interpretación errónea de las horas trabajadas o de las condiciones en las que se realizó el servicio. Por ello, es recomendable complementar los datos del tacógrafo con un registro laboral completo que incluya documentación adicional, como tickets, partes de trabajo, fotografías y comunicaciones relacionadas con la jornada. La recopilación de esta información adicional no solo enriquece la defensa del trabajador, sino que también permite construir un relato más humano y completo del servicio realizado. Si bien el tacógrafo es una herramienta potente para demostrar el cumplimiento de la normativa laboral, su uso debe ir acompañado de un análisis más amplio que contemple todos los factores que intervienen en la jornada laboral de un conductor. De este modo, se puede garantizar una defensa más robusta y efectiva de los derechos laborales en el sector del transporte. Para preservar la prueba del tacógrafo, es fundamental adoptar una serie de pasos prácticos que aseguren que la información recopilada sea accesible y útil en caso de un conflicto laboral. En primer lugar, es esencial solicitar copias de los registros del tacógrafo cada vez que sea posible. Esto incluye no solo la información de conducción, sino también los datos sobre otros trabajos, tiempos de disponibilidad y descansos. Mantener un archivo digital o físico de estas copias facilitará la revisión y el análisis posterior. Además de los registros del tacógrafo, es recomendable conservar toda la documentación relevante que pueda respaldar los datos del tacógrafo. Esto incluye tickets de peajes, partes de trabajo, fotografías de la ruta, comunicaciones con la empresa y anotaciones que se realicen durante el servicio. Cada uno de estos elementos puede aportar contexto y detalles que refuercen la información del tacógrafo. La rapidez en la recolección de esta documentación es crucial, ya que la prueba digital puede perderse o diluirse con el tiempo. Comparar sistemáticamente los registros del tacógrafo con las nóminas y los resúmenes horarios proporcionados por la empresa es otra práctica valiosa. Esta comparación no solo ayuda a detectar posibles discrepancias, sino que también permite identificar patrones de fraude antes de que se conviertan en un problema mayor. Al mantener un enfoque proactivo en la conservación y comparación de la documentación, los trabajadores pueden fortalecer su posición y estar mejor preparados para defender sus derechos laborales. Comparar los registros del tacógrafo con las nóminas y los resúmenes horarios de la empresa es una estrategia
clave para detectar irregularidades y posibles fraudes laborales en el sector del transporte. El tacógrafo, al registrar la conducción, los tiempos de descanso y otros trabajos, proporciona una base objetiva y detallada de las actividades realizadas durante la jornada laboral. Para llevar a cabo esta comparación, es fundamental que los conductores mantengan un seguimiento riguroso de los datos registrados en el tacógrafo y los contrasten con la información que proporciona la empresa en sus nóminas y resúmenes horarios. El primer paso consiste en recopilar los datos del tacógrafo, asegurándose de que se han descargado y guardado correctamente. Es recomendable realizar esta descarga de forma regular, no solo para cumplir con las normativas, sino también para tener un registro accesible en caso de que surjan discrepancias. Una vez que se tengan los registros del tacógrafo, el siguiente paso es revisar las nóminas y los resúmenes horarios proporcionados por la empresa. Aquí se deben buscar coincidencias en los tiempos de trabajo, pausas y descansos. Al comparar ambos documentos, es importante estar atento a cualquier inconsistencia, como horas trabajadas que no coinciden con los tiempos de conducción registrados, o descansos que no se han contabilizado adecuadamente. Estas discrepancias pueden ser indicativas de un posible fraude salarial o de una gestión incorrecta de los tiempos de trabajo. Detectar estos patrones de irregularidad a tiempo es crucial, ya que permite abordar los problemas antes de que se conviertan en situaciones más graves. Mantener un registro meticuloso y realizar comparaciones sistemáticas no solo protege los derechos laborales, sino que también fortalece la posición del trabajador frente a la empresa. El tacógrafo se ha convertido en una herramienta esencial no solo para el control del transporte, sino también para la defensa de los derechos laborales de los trabajadores del sector. Su capacidad para registrar de manera precisa los tiempos de actividad, pausas y descansos permite a los conductores contar con pruebas objetivas que pueden contradecir las afirmaciones de las empresas. En un entorno donde las jornadas laborales pueden ser malinterpretadas o en ocasiones manipuladas, el tacógrafo ofrece una defensa sólida y documentada que respalda la realidad del trabajo realizado. Es fundamental que los trabajadores comprendan la importancia de utilizar correctamente los datos que proporciona el tacógrafo. Al hacerlo, pueden reconstruir de manera efectiva la arquitectura temporal de su servicio, lo que les permite demostrar que han cumplido con las normativas de tiempos de conducción y descanso. Además, al cruzar esta información con otros documentos, como albaranes y partes de empresa, se puede obtener un valor probatorio aún más potente, lo que fortalece la posición del trabajador frente a cualquier discrepancia. Para preservar esta valiosa prueba, es recomendable solicitar copias de los registros del tacógrafo y mantener un archivo organizado que incluya tickets, partes y cualquier comunicación relevante. La rapidez en la recopilación de esta información es crucial, ya que los datos digitales pueden perderse o diluirse con el tiempo. Comparar sistemáticamente los registros del tacógrafo con las nóminas y resúmenes horarios de la empresa es otra estrategia efectiva para detectar patrones de fraude antes de que se conviertan en problemas mayores. En conclusión, el tacógrafo es una herramienta poderosa que, si se utiliza adecuadamente, puede ayudar a los trabajadores a defender sus derechos laborales y asegurar que se respeten las normativas vigentes. La clave está en descargar, conservar y comparar la información, transformando los datos técnicos en una sólida defensa personal y colectiva.